Narnia Producciones presenta Voces del Más Allá. Es un programa de entretenimiento sobre seres extraños, fantasmas, sucesos inexplicables y perversidad humana, dirigido a un público joven y adulto, desde una posición de apertura mental y con sentido crítico, apoyado en la consulta de diversas fuentes, pero no pretende ser el único poseedor de la verdad, ni ser una autoridad en la materia. Algunos temas pueden ser inconvenientes para audiencias sensibles. Dicen que en la noche hay una hora muy pesada en la que más de uno se le ponen los pelos de punta. Historias que revelan sucesos paranormales, vivencias, terror, miedo. ¿Estás listo para oírlas? Esto es Voces del Más Allá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es un gusto enorme poder saludarlos en esta noche de julio. Estamos a 20 de julio del 2024. Y bueno, a través para todos aquellos que nos escuchan por Lachito Radio en el 101.9, les recordamos bienvenidos a Voces del Más Allá. Estamos en las fanpage Voces del Más Allá Juchitán y obviamente Lachito Radio por la internet www.lachitoradio.com. Mi nombre es Daniel Reguto y la más cordial de todas las bienvenidas a este segmento macabrón. Sábado de noche de brujas, por así decirlo, de relatos. Hoy vamos a tener un programa muy padre, muy conmovedor y te invito de verdad a que pues empieces a comunicar conmigo al 971-104-7692 o 971-164-8016 para que nos envíes tu vivencia, nos envíes tus relatos que hayas tenido en tu vida, ¿no? ¿Has tenido pues alguna historia de terror, alguna vivencia de terror? Hoy es noche de relatos para toda la gente que se empiece a comunicar y nos empiece a mandar sus vivencias para que podamos estar en sintonía. Por ahí, si puedes compartir, Jenny, el link en nos lo están pidiendo. Recuerden, quieren agregarse a lo que es nuestro canal privado a través de WhatsApp, donde compartimos muchas historias, muchas anécdotas, vivencias. Pues comunícate conmigo al 971-164-8016. Toda esta semana fue una semana muy cargada de energía. La semana pasada, de verdad, hubieron muchísimos casos paranormales aquí en la estación, que de verdad nos dejó boquiabiertos porque, pues ustedes se dieron cuenta, cortamos transmisión temprano la semana pasada por las cosas que estábamos hablando acerca de las almas en pena, ¿no? Que es un tema que de verdad muy controversial, que hasta muchos pues sí se sintieron mal. Aquí parte de la producción, nuestro amigo Cristian también, que se puso un poquito mal, Jenny también, y su servidor en el transcurso de la semana. De verdad vamos a iniciar relatando lo que nos sucedió. Yo no sé si es a raíz de este programa, a raíz de que estamos abriendo puertas, estamos abriendo enlaces por otros lados, nos está yendo muy mal, anímicamente, económicamente, espiritualmente, pero bueno, aquí estamos porque vamos a seguir, no nos vamos a dejar. Este programa lleva más de 17, 18 años saliendo al aire en diferentes plataformas, lógicamente era principalmente por radio, pero a raíz de todo lo que hemos hecho, las investigaciones que por supuesto, ahorita fuera de cámaras antes de iniciar, ahí les va una primicia para toda la banda, todos aquellos que son seguidores de Voces del Más Allá y les gusta lo encuentro paranormal. Estamos hablando con nuestro producer, el buen Cristian, ¿verdad, Cristian? Vamos a tener fecha, vamos a poner el transcurso de la semana para todos aquellos que quieran experimentar una investigación paranormal. Muchos
nos empiezan a decir, o desde mucho antes, ¿verdad? Oye, Regut, ¿por qué no vamos al panteón? Oye, Regut, ¿por qué no vamos a una casa abandonada? ¿Por qué no vamos? Vamos a preparar bien y vamos a pedir permiso principalmente a las autoridades municipales y federales para todos aquellos que argumentan aquí en Juchitán, para todos los que nos ven en diferentes partes de la República Mexicana. Aquí un tramo carretero conocido como Pepe y Lolita, que tiene su historia, donde mucha gente pues ha perdido la vida de manera trágica en este tramo carretero. Pues bueno, la premisa es que uno de estos días, mi estimado Cristian, nos vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir a hacer un en vivo directamente desde allá, o vamos a invitar a la banda que quiera acompañarnos a presenciar un momento paranormal. Lo vamos a hacer. Aquí en Juchitán, vuelvo a reiterar, esta carretera es muy conocida. ¿Por qué? Por todos los avistamientos en cuanto a fantasmas. Tenemos historias que más a rato vamos a contar de esa carretera. Taxistas que han circulado en esa carretera y han visto fenómenos paranormales que en su vida jamás habían visto. Y otras personas que de verdad pues dicen, no te creo, y lamentablemente les ha tocado ir, pues ahora sí, a transitar por estas calles y de verdad, perdón, por esa carretera, y se quedan boquiabiertos porque dicen, Regut, sí es cierto lo que tú dices, lo que tú cuentas. Y bueno, dice, hola Dani, saludos desde aquí en el Hospital Especial de Salina Cruz, ya escuchando el programa al 1000. Saludos, mi estimado Jorge el enfermero. Empiecen a reportarse todas las personas, díganos de qué parte de la República Mexicana nos escuchan, ya sea también por la transmisión completamente en vivo que tenemos mediante el Facebook. Pues bueno, les vamos a estar esperando para que nos envíen sus comentarios. Si usted tiene algo que contarnos, pues con muchísimo gusto. Saludamos también a Jesús Chiñas Orozco, que ya nos está viendo, Jenny igual, Gerardo Guzmán, mucho éxito, saludos, gracias mi Arqui. Soledad López Chablé, buenas noches Dani, buenas noches Soledad, comuníquense por favor, síganse reportando. Vamos a iniciar las historias antes de irnos a nuestro primer corte comercial. Más tarde la Ouija la vamos a tener en vivo, porque ahorita, como les decía, ella es productora también allí en la Ciudad de México, anda en otros espectáculos igual forma, pero hoy es la noche donde les pedimos a todos los espíritus, habidos y por haber. Principalmente convocamos a los espíritus de cabina, de radio, que se empiecen a manifestar. Porque va a ser una noche sin igual. Va a ser una noche terrorífica, macabra. Y obviamente la semana pasada tuvimos la presencia de una niña que estaba bien acompañado por la presencia de Cristian, que en estos momentos me dicen que ya anda la niña rondando por acá. Y bueno, como siempre, estrenando escenografía, pueden ver. Así es que vamos a arrancar en esta noche con el primer relato. El relato que te voy a estar contando en ese momento, fíjense, ¿cómo pasa? A veces nosotros estamos de una manera muy tranquila conviviendo con nuestros seres queridos, con papá, mamá, nuestros hijos, hermanos, toda la familia. Y de repente, esto sucedió aquí en Juchitán, aproximadamente unos cuantos, 20 años, Jenny. Por unos 20, 22 años. Pues se dice, o más bien, ellos nos comentan, de su misma voz, que un día ellos estaban prácticamente toda la familia. Estaba mamá, papá, abuela, abuelo, mamá, papá, hijas. Era una familia, pero lamentablemente el abuelo ya estaba un poco enfermo. ¿Por qué? Por cuestiones de brujería. Lamentablemente hay muchas personas que se dan cuenta ya demasiado tarde, cuando están siendo trabajadas, cuando se empieza a manifestar de diferentes formas. Un tip que te voy a dar: si tú te empiezas a sentir mal, empiezas con dolores de cabeza, mareos, náuseas, yo te invito a que acudas rápidamente al médico. Las brujerías, el 100% o el 90-80% se manifiesta a través de una famosa enfermedad conocida como cáncer. Sí, así es que hay que tener muchísimo cuidado. Este señor no fue la excepción. Le diagnosticaron cáncer
y pues él estaba yendo a sus quimioterapias. Acá ratito estuvo mucho tiempo internado en el hospital allá en la Ciudad de México. Y en fin, ya él se estaba recuperando, por así decirlo, cuando aquí en Juchitán llega y se les hizo muy raro, porque él inclusive ya no quería comer mucho, ya no querían que lo bañaran, que lo afeitaran, porque era muy cansado para su esposa, para su hija y sus nietas. Entonces cierto día, una mañana, él se despertó con muchas ganas de comer el famoso taco de chorizo. Los tacos. ¿Quién no han comido tacos de chorizo? Que es algo riquísimo. Entonces se lo preparan y se lo dan de comer. Pero antes de llegar a este suceso, a este plano, escucharon que dentro de una habitación, un sonido como que de un cristal rompiéndose. Ellas fueron a investigar. Le dijo, ¿escucharon? Todo el mundo se quedó así viéndose. ¿Escucharon el ruido? Sí. Es una ventana. Vamos a ver dónde fue. ¿Qué fue lo que pasó? Si le pegaron una pedrada, X y cosa. Entonces, llegan al cuarto y se percatan que todas las ventanas estaban completas. No había ni ruptura, no había cristalazos, nada. Entonces todos se quedaron. Dice, ¿pero escucharon que se rompió esa ventana? Sí, fueron a investigar a los demás cuartos, ninguno. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos? Que 30 minutos después, el padre o el abuelo, como le quieras decir, fallece de una manera fulminante. Entonces, ese es el relato que ellos tienen y dicen, ¿cómo es posible que se haya roto un cristal y no hayamos encontrado vidrio, no habíamos encontrado nada? Vuelvo a reiterar, cuando se trata de algún trabajo, cuando tú ya estás al borde de la muerte, ese trabajo o esta hechicería, esta brujería, tiene que salir del cuerpo antes de que fallezca. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya atacó, ya avanzó, ya hizo, inclusive en lo que es el cáncer, se le llama metástasis cuando ya está muy avanzado. Esa fue la excepción. Entonces hay que poner muchísima atención con nuestros familiares, principalmente con nuestros hijos. Últimamente, si usted se ha dado cuenta, lo puede ver en las redes sociales, muchos niños están desapareciendo. Demasiados. Estamos julio, agosto, septiembre, octubre. Quedan 3 meses. 3 meses dirás para qué. Recuerden que el 31 de octubre es una fecha muy importante en el ámbito ocultista, espiritual, satanista, como le quieras llamar. Se le conoce como el cumpleaños del diablo. Es cuando ciertas brujas, ciertos hechiceros, tienen que firmar un pacto, tienen que entregarse y tienen que entregar un dote para poder llegar a tener esa fuerza que se les cataloga como brujos mayores o se les cataloga como hechiceros del diablo. Todo eso y más te lo voy a contar después de este pequeño corte comercial. Te invito a que te comuniques conmigo al 971-104-7692. Soy Daniel Regut. Estamos en www.lachidorradio.com, en nuestra fanpage Voces del Más Allá Juchitán. Te invito a que le des like para que podamos generar más ambiente y obviamente nuestra comunidad empiece a crecer. Somos los primeros aquí en el Istmo de Tehuantepec de ese tipo de historias y te invito a que por favor le des like, compartas y nos cuentes tu historia. Comunícate al 971-104-7692 a través de Lachito Radio. Soy Daniel Regut. Regresamos después de este pequeño corte. Estás en Voces del Más Allá. Regresamos. ¿Escalofríos? En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Voces del Más Allá. Soy Daniel Regut. Te doy la más cordial de todas las bienvenidas
Para todos aquellos que nos escuchan por frecuencia en la Chido Radio 101.9, saludando a todos nuestros amigos taxistas, ruleteros, a aquellos que nos llevan a bordo de su unidad móvil, los que están en casa allá en el centro, saludos a Miguel, a Georgina, a Roger, a Aslan, en la primera sección también a todos los amigos en Shadani, que tenemos igual historias de Shadani que hace ratitos muy fresca, me contaron muchísimas historias que pasa en nuestro pueblo vecino que es Shadani, que de verdad son cosas que están para temblar. Más tarde, el segmento Lo que el paisano cuenta, igual quedó algunas historias de almas en pena, que más al ratito lo van a escuchar. Y bueno, saludando a Soledad López Chablé, dice, ay Dani, te hace falta una limpia o una alineación de chakras. ¿Qué pasó? Pero limpia, pero de tamales, ¿no? Porque sí, es bueno. Bueno, dice, María Encinas, yo no he comido. Neden Cuevas, saludos a Neden Cuevas, María Encinas, saludos desde Sonora, México, saludos a Conchis Martínez, lo está viendo, muchísimas gracias. Una buena limpia, Daniel, cabina y colaboradores, dice el buen Gerardo Guzmán, dice, ¿por qué? Bueno, ¿se estarán preguntando el por qué? Híjole, es una historia muy larga, señores, una historia muy larga que de verdad, a ver, dice, dice, ¿por qué? Porque ha tenido muchos percances durante la semana. Mari Encinas, dice Soledad López Chablé. Sí, efectivamente, para todos aquellos, voy a contar parte de, porque es noche de relatos, voy a dar mis relatos. Pues sí, fíjense que, vuelvo a reiterar, ahorita no se encuentra Denise, pero anteriormente habíamos tenido un colaborador ahí en la Ciudad de México, que era el que nos hacía muchísimas cosas, transmisiones y todo lo demás. Pero bueno, tuvimos un pequeño problemilla con él. Y sí, pues a raíz de eso como que se molestó, se ofendió. Y empezamos a tener ataques espirituales. Que es un tema muy importante también, hablar de los ataques espirituales. Hablar de ataques espirituales es hablar de esos famosos, ¿cómo se les dice? Viajes astrales, ¿no? Como ya lo había mencionado en programas anteriores, muchos dicen, bueno, Regut, ¿cómo carajos implantan o plantan un entierro? O cuando van a trabajar a una persona, vuelvo a reiterar, en este mundo estamos en el mundo material, pero todas nuestras energías, todo lo que se mueve, se basa en el mundo espiritual. Entonces, al momento de quererle hacer daño a alguien, de querer estar, pues ahora sí, ¿cómo te puedo explicar? De quererle hacer daño a una persona, pues se maneja más lo que es la magia negra. Entonces, estos brujos tienen que hacer un viaje astral. Entonces, ellos, su espíritu, su alma, se desprende de su cuerpo y es donde ellos llegan a los lugares donde van a hacer daño. Inclusive ellos pueden viajar kilómetros, a través de este viaje astral, llegan, hacen su ritual, hacen el entierro y se van. Por eso es que muchos a veces decimos, bueno, ¿y cómo le hicieron para entrar a mi casa? Estaba dentro de mi closet, estaba escondida esa cosa. ¿Cómo? Es a través de los famosos viajes astrales o la famosa guerra espiritual que nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, en mi caso, siempre he tenido muchísimos ataques espirituales. Inclusive hace rato estaban comentando en nuestro grupo de WhatsApp, decían, Daniel, deberías de escribir un libro de tus patoaventuras. Es que no son patoaventuras. Lamentablemente, a veces hay personas que nacemos, digo lamentablemente porque a veces no todos logramos canalizar lo que nos pasa y sobre todo no nos preparamos a veces al 100% para poder guiar todo esto, ¿no? Entonces, pues a su servidor le han pasado muchísimas cosas en el ámbito espiritual, siempre nos han atacado, hemos tenido inclusive demonios que nos han atacado. Para hacer el programa el día de hoy, yo le estoy comentando a mi esposa por la mañana, me levanté, siempre tengo la costumbre, no sé si es por un trabajo que se me haya hecho anteriormente, yo tengo la costumbre de despertarme entre 2:30, 3 a 3:30 de la mañana, que es cuando se hacen los trabajos de brujería y por órdenes de un famoso brujo, el famoso brujo mayor de Catemaco, el unicornio negro, ustedes lo pueden ver en sus podcasts. Él dice que la persona que se empieza a despertar entre 3:30 de la mañana
Ojo, dice, hay que tener muchísimo cuidado porque es una persona que está siendo trabajada por la brujería. Y entonces él recomienda poner un vaso de agua, de vaso de cristal, ponerlo debajo de tu cama o donde tú te duermas, y si empieza a burbujear al día siguiente, ves que tiene mucha burbuja, es porque simplemente te están trabajando. Entonces, efectivamente, yo hice ese tipo de cosas y efectivamente mi vaso estaba lleno de burbujas. Y vuelvo a reiterar, me paro muy constantemente a esas horas, y hoy no fue la excepción. Estoy acostado, fui al baño, tomé agua y me vuelvo a acostar. Aquí en Juchitán muchos adoramos las hamacas, dormir en hamacas. Entonces yo duermo en una hamaca. Y se va yo acostado cuando en la palma, en la planta de mi pie, sentí esto. Y ya, canijo, dije, ¿ahora qué onda? Cuando yo levanto mi cara para ver, veo cómo mi asiento donde yo producía mis programas anteriormente de Voces del Más Allá se estaba moviendo. Y dije, no me vas a espantar. Me volví a acostar, volví a cerrar mis ojos para poder conciliar otra vez el sueño, y de repente, más fuerte todavía. Dirás, ¿qué se hace en estos casos? Muchos dicen, reza un Padre Nuestro, un Ave María, encomiéndate a Dios. Y lo único que dije, deja de estar molestando porque quiero dormir. Fue lo único que dije. Efectivamente, concilié el sueño. Me costó mucho trabajo conciliar el sueño, pero se quitó. Entonces, a todo esto, hemos pasado en esta semana, tuve un accidente automovilístico, que a lo que voy, platicando con la Ouija, me dice, Dani, tuviste un accidente, ¿verdad? Sí, efectivamente tuve un accidente. Me dice, es nuestro exproductor el que está haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque la neta está molesto, lo digo abiertamente, está molesto, porque estamos retomando otra vez Voces del Más Allá. Gracias a Dios estamos teniendo otra vez éxito, estamos llegando al gusto de ustedes, que ustedes nos están compartiendo las historias, les está gustando, estamos invirtiendo en escenografía y todo esto, y a veces es, como dicen, quieren apagar tu luz, entonces va a ser muy difícil, pero bueno, es parte de lo que me ha pasado para poner en contexto qué es lo que me ha sucedido, el por qué todo esto, así de lleno. Bueno, nos vamos a ir con otra historia que de verdad a mí sí me sorprendió mucho. No. A ver, tenemos un mensaje. A ver, vamos a darle lectura, porque aquí le damos lectura a todos sus mensajes, Dice, hola Dani, buenas noches, disculpa por mandar apenas mi relato, ya que hubo mucho trabajo en el hospital. Bueno, este relato sucedió el día martes de esta semana, pues lamentablemente, como siempre, nos llegan pacientes graves, y ese día no fue la excepción. Nos llegó un paciente pediátrico que estaba grave y pues la mamá no quería que lo atendiéramos de acuerdo a lo que el médico decía. Estaba muy aprensiva y pues dejó mucho tiempo que avanzara la neumonía que afectaba al pequeño. Ya como a las 5 de la mañana, la mamá aceptó un procedimiento para poder salvar la vida de su bebé, pero lamentablemente ya era muy tarde. Y como a las 12 del día martes falleció, y se le hizo el amortajamiento que como personal de enfermería nos toca hacer. Mi compañera enfermera siempre estuvo hablando con el pequeñito que había fallecido, y la mamá lloraba, la perdía, y después de eso se llevaron el cuerpo del bebé a la morgue. Yo llegué al servicio a las 2 de la tarde y me comentaron lo sucedido. Dice, y para ser sincero, no le tomé mucha importancia, ya que para mí fue un suceso que siempre pasa, pero en mi turno vespertino comenzaron a pasar cosas extrañas. Como a las 4 de la tarde, una mochila que estaba en una repisa se cayó y no le di importancia. A las 7 de la tarde comenzaron a caer las soluciones que utilizamos para canalizar a los pacientes. Ahí me di cuenta que era el espíritu del bebé que había fallecido. De ahí me fui a la sala donde falleció para decirle que tratara de buscar la paz, lo que lamentaba mucho lo que sucedió, y le eché agua bendita en su cama. Después de eso el servicio volvió a la calma y pues continué con la guardia tranquila. Y al fin de día
pues la vida en el hospital es así, pero creo que el bebé no dejaba de hacer travesuras por cómo falleció. Creo que fue eso. Bueno, esa es mi historia. Buenas noches, saludos. Gracias, Jorge. Efectivamente, volvemos a lo mismo. Cuando una persona acaba de fallecer, para ellos es a veces un poco muy difícil poder desprenderse de este plano. Ya lo hemos dicho constantemente. Las personas, inclusive, le tienen muchísima aprehensión a los bienes materiales. Yo te invito a que no lo hagas. No por una casa, no por un auto, o por algo tan insignificante vas a echar a perder tu vida y te vas a quedar prensado de esto. Deja que el mundo gire y deja que Dios se encargue de todas las cosas. Me voy a remontar a muchos años. Esta historia nos la contó una persona que nos hizo el favor de enviarnos su relato a través de narniaproducciones@hotmail.com. Es la historia de Don José. ¿No? Don José nos comenta en este relato que él dice, una noche, dice, ya es una persona mayor, es un adulto mayor, ya tiene alrededor de 72 años, pero dice, Regut, yo te sigo y escucho tu programa, veo tu programa a veces, y me dice, y hubo una noche que mis nietos llegaron a dormir a casa. Una de mis nietas, que tiene 12 años, le comenté, oye, yo veo en YouTube y veo en Facebook un programa, así. Bueno, abuelo, cuéntame una historia. Pues, bueno, mira, dice, te voy a contar la historia que a mí me sucedió. En aquellos, hace muchísimo tiempo, mi hija dice, cuando yo recuerdo tenía entre 8 y 10 años, yo no conocía a mis papás. Mis papás fallecieron y yo anduve rondando en la calle, hasta que un día una madre, una monja, dice, nos rescató a mí y a otros niños más para llevarnos a una casa, a un orfanatorio. Pero fíjense, dice que se nos hizo muy raro, me dice Dani, se me hizo muy raro porque nos llevaron a un orfanatorio. De ahí muchos niños llegaban, hacían donaciones, nos atendían muy bien, eran atendidos por monjitas y algunos curas, pero en una ocasión, dice, yo recuerdo que ya tenía entre 11 y 12 años, y empezaron a seleccionar niños y niñas del mismo orfanatorio, y dijeron, ¿saben qué? Ustedes ya no se van a quedar acá, nos los vamos a llevar a otro estado de la República Mexicana. No me quiso decir dónde. Dice, nos trasladaron a ese lugar y era como que entre el bosque, dice. Íbamos en un camino y en una desviación de terracería y posteriormente, dice, veíamos muchísima vegetación como un bosque. Hasta llegar como que a una iglesia antigua. Esta iglesia antigua, dice, era en forma como que de castillo, pero estaba compuesto de 3 pisos, primero, segundo y tercer nivel. Entonces dice, llegamos, habían otros niños más y nos atendían muy bien, nos daban de comer mucho, nos querían mucho, teníamos escuela y todo, pero esperando siempre que alguna familia llegara a adoptarnos. Entonces dice, yo no sé si porque yo era un niño que de verdad veía yo cosas, sentía, me daba escalofríos, como que mi cuerpo me avisaba, me decía que algo malo iba a pasar. Cierto día, ya estábamos a punto de dormir, porque allá dormíamos como a las 8 de la noche, dice, no había luz, todo era a través de velas, veladoras y todo esto. Dice, ya a punto de dormirnos, escuchábamos que de la parte de arriba, dice, nosotros dormíamos en el primer piso, segundo piso eran como oficinas, y en el tercer piso teníamos estrictamente prohibidos subir, no dejaban subir a nadie. Hasta que esa noche, dice, estaba yo con mis otros 2, 3 compañeros de cuarto, pues dice, se me hacía muy raro porque bien atendidos estábamos,
Y en otras casas que ya había yo visitado, que me habían sacado de los orfanatorios, pues había muy poca comida, no nos atendían bien, pero aquí todos estábamos gorditos, la mayoría estábamos gorditos, bien alimentados. Hasta que esa noche empezamos a escuchar como que unos cantos muy raros. Y en ese entonces a mí, dice, se me empezó a erizar la piel. Le comenté a mis compañeritos, ¿se escuchan? Sí, se escucha, escuchamos. Dice, no era ni español, no era latín, no era inglés, era como que una especie de un lenguaje muy raro que nunca habíamos escuchado. Y se hacían como quebraciones y todo. Pero bueno, era más el sueño que teníamos que nos dormíamos. Pero era muy raro porque no siempre sucedía. Pasaban unos días y de repente los demás niños que veíamos desaparecían. Llegaban otros niños más chicos que nosotros inclusive. Y entonces un día le preguntamos a la monja que qué es lo que pasaba con los demás niños, que por qué ya no estaba Julano, por qué no estaba Sultano. Y nos decían, no, pues es que los acaban de adoptar, ya se fueron con familias. Pero dice, nunca llegamos a ver por dónde se los llevaban, a qué hora se los llevaban. De cuenta, nosotros nos acostábamos a dormir y cuando nosotros despertábamos, a veces ya las camas ya estaban vacías, ya no sabíamos qué pasaba con esos niños, pero así nos decían, pues de que los habían adoptado. Pues eso nos tranquilizaba. Pasando varios días, empezamos a notar que los niños nuevos que llegaron, los más chiquitos, también ya no estaban. Hasta que un día a nosotros nos daban una tarea muy importante, Daniel me decía. Nosotros sembrábamos maíz en ese lugar. Entonces, a partir de las 2 a 4 de la tarde, nos mandaban al campo con otros señores. Pero en este lugar, dice, empezó a cambiar el clima, como que empezó a hacer frío ese día, precisamente empezó a bajar el aire, y yo me salí con pura playera. Entonces dije, ya estando yo en el campo con los demás compañeros, le dije a uno, ¿sabes qué? Voy a regresarme porque tengo frío, voy por mi chamarra y ahorita regreso. Dice, fue el peor error que yo pude haber cometido. Regreso al lugar y empecé a escuchar, ya de tarde, dice, como 2:30, empecé a escuchar esos mismos cantos que por la noche o por la madrugada a veces nosotros escuchábamos. Dice, y escuché que provenía de hasta allá arriba, dije, el segundo piso será. Subí. Por el momento que iba subiendo, dice, las monjas, pues se supone que tienen actividades y las teníamos que estar viendo dentro de esa casa. Y yo no vi a nadie. Entonces subí al segundo piso y seguí escuchando los mismos cánticos, pero en un lenguaje que yo no entendía. Hasta que llegué al tercer piso donde teníamos estrictamente prohibido llegar. Y dije, ahí se escuchaba más fuerte. En una de esas, dice, nunca había subido, porque no nos dejaban. Dice, había un corredor muy grande, pero una puerta llegaba hasta el final. Entonces, cada vez que yo iba subiendo, dice, yo despacito, iba yo escuchando ese cántico que tenía. Cuando voy llegando cerca de la puerta, dice, estaba entrecerrada, y se pude ver claramente cómo todas las monjas estaban hincadas, dice, en el piso, como que rezando, como que hincadas, pero la cara viendo hacia el piso. En una de esas, dice, vi a todas las monjitas que nos cuidaban, pero a la madre superiora, la vi que estaba más hasta allá al fondo. Pero yo vi que había una estatua, no podía yo ver muy bien, hasta que ella, dice, porque ella se levantaba y se hincaba, se levantaba y se hincaba. Hasta que ella se hincó por completo, pude ver, dice, la estatuilla de un hombre, dice, con cuernos,
para ser exactos, dice, vi un macho cabrío. Y yo me quedé atónito, me quedé espantado, hasta que me di cuenta de que era un orfanatorio satánico. Dice, entré en shock, no sabía yo qué hacer. Gracias a Dios, me dice él, que las monjas no se dieron cuenta que yo las vi. Pero lo más terrible, no lo quiero contar porque al rato nos puede censurar Facebook o nos puede censurar YouTube. Ya saben, ahí vi a un compañerito que tenía según días de que ya lo habían adoptado. Ya se imaginará usted. Ahí lo tenían acostado. Hasta ahí llego con la descripción. Y entonces dice él que logra salir y se escapa de su orfanatorio. Entonces encontró a unas personas que lo cuidaron y fue como él lo crearon, lo adoptaron, y ahí fue donde esta historia se lo contó a su nieta. Imagínense, hay cosas muy perturbadoras que nosotros pues no creemos hasta cierto punto. Por eso yo siempre he dicho, en esta época, en estos años, debes de tener muchísimo cuidado acerca de la religión que tú vayas a profesar. Si estás seguro de qué lado te vas a inclinar, como dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero tibio no sirve. Por eso debemos de tomar muy en cuenta a nuestros hijos hoy en día a qué lado se van a inclinar. Y debemos de tener mucho cuidado. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida, por favor. No le cambien esos voces del más allá, te invito a que te comuniques, 971-104-7692. Soy Daniel Regut, vamos al corte, regresamos. ¿Escalofríos? En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá.
Quédate en tu silla. No te muevas. Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Más Allá, Más Allá. Bien, muchachos, bienvenidos para todos aquellos que apenas acaban de encender su radio. Muchísimas gracias por estarme acompañando en la estación correcta 101.9 La Chidor Radio, y también por los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos localizan como Voces del Más Allá Juchitán, mi cuenta personal Daniel Regut, en la fanpage de la radio La Chidor Radio y a través de la internet www.lachidorradio.com. Bien, tenemos mensajes, saludando también a nuestro amigo Nedén Cuevas, a Laura Flores, que ya están en sintonía, ya nos están acompañando en esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Es Noche de Relatos. Te invito a que nos envíes tu historia, nos envíes tu relato. Si te ha ocurrido algo, si te ha pasado algo, pues bueno, es momento de estar con nosotros acompañándonos. Parece que tenemos problemas con la transmisión, Cristian. No sé si seguimos todavía porque ya se me desconectó a mí. Bueno, todos estamos en vivo. Para todos los que están en radio de igual forma, muchísimas gracias. Fíjense de que había hablado acerca de Shadani. Por la tarde tuve la oportunidad de estar con unos chicos conversando acerca de estas historias que también suceden, casos paranormales en nuestro pueblo vecino. Nos estaban comentando de que ellos, como son trabajadores de la obra, albañiles, peones, que se levantan muy temprano a veces para estar laborando. Me estaban diciendo de que antes de llegar a Shadani, efectivamente hay como que una curva muy cerrada, ¿no? Para todos aquellos amigos taxistas, los que van a Shadani, me dicen que después de la medianoche hay muchísimos accidentes. Me dicen que después de la medianoche, al momento de llegar a esta curva, dicen que si logras divisar a una persona que te saluda, es porque ya te vas a accidentar. Entonces, lo que ellos me dicen, sugieren, es que si tú desde lejos vienes manejando, desde llegar a la curva, ves a esta persona, dice, trata de no verlo, trata de voltear tu cara por otro lado para evitar un accidente. Porque si tú lo ves y le contestas el saludo, te vas a salir de la carretera, te vas a accidentar y puede, dice, que puedas perder la vida. Así es que hay que tener muchísimo cuidado para todos aquellos amigos que van a Shadani. Y me contaron otra anécdota, otra historia. Me dicen de que hay muchos chicos que se van a pescar y dicen que hay algo así, me dieron a entender, que hay mototaxistas lógicamente allá también en Shadani. Y me dijeron de que dice, a veces cuando ya los chicos se están pescando, se están yendo a la pesca, dice, ves en la carretera que vienen todos los mototaxis. Dice, la luz trasera del mototaxi, del stop, o como le quieras llamar, de los cuartos, dice que ilumina y se empieza a ver el bulto, dice, de un joven, de una persona que viene corriendo. Dice, se ve como que si fuera un basquetbolista, ¿ves? Se ve que trae short, el sport, es una persona, un bulto negro, pero cuando tú te bajas, dice, para ver, porque va siguiendo los mototaxis detrás, dice, pero cuando tú te bajas para ver, ya no está, me dice. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a suceder en Shadani. Inclusive hay muchísimos casos con estos chicos que de verdad sí da mucho de qué hablar, da muchísimo miedo, pero debemos de tener en cuenta que a veces no estamos solos. Pues te invito, recuerda, Narnia Producciones, @hotmail.com, La Chidor Radio, 971-104-7692, para que nos empieces a enviar, si tienes alguna historia, si tienes alguna vivencia, algún relato, pues te comuniques con nosotros, para que así podamos contar. Vamos a ir a un corte comercial también, y de regreso vamos a iniciar con el segmento Lo que el paisano cuenta. La historia que te vamos a presentar nos la relata una chica que este suceso es verídico.
Inclusive dice, lo sacó, fue una nota acerca de ese fallecimiento de una chica, pero como ya habíamos dicho, a veces cuando uno no termina de despedirse, o bien, fíjense, hay casos que como papás, nosotros le decimos a nuestros hijos, no vayas, no lo hagas, no cometas esto, pero como no entendemos, a veces nos va mal. Y aún después de la muerte, dijeran, tenemos que venir a pedir perdón o inclusive a despedirse de la persona que más queremos. Después del corte, vamos a escuchar este relato, este audio que de verdad me dejó muy sorprendido. Vamos a ir al corte, regresamos. Recuerda estos voces del más allá. Soy Daniel Regut, por favor, no le cambies. Continuamos a través de Lachito Radio. Vamos al corte. ¿Escalofríos? En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá. Quédate en tu silla. Escuchas Lachito Radio.
No te muevas. Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Más Allá, Más Allá. Bien amigos, muy buenas noches. Continuamos la segunda mitad de Voces del Más Allá. Como les decía, antes de irnos al bloque de lo que el paisano cuenta, ya empiezo a sentir la vibra, eso que no está nuestra Wish acompañándonos. Voy a relatarles la historia. Hablar de niños es hablar de algo muy pesado. Es hablar de... Les soy sincero, hablar de demonios. Recuerden que los niños no tienen pecado, son almas puras, que son muy inocentes, y cuando ellos fallecen, ellos trascienden automáticamente. Aunque también hay otra vertiente donde dicen que si un niño no es bautizado, lógicamente no puede ascender. Es al menos para mí, que he sido investigador de lo paranormal desde hace mucho tiempo, yo siento que no tiene nada que ver, ¿no? Porque pues son puros, no hay maldad en ellos, entonces ellos trascienden. Vaya. Vamos a continuar en esta noche. Fíjense, hay una historia que en lo personal a mí me traumó mucho de chavito, que eso sucede en la Ciudad de México, pues se vuelvo a reiterar. Hay muchos niños o personas que nacen con algún don especial. No. Eso sucedió en la Ciudad de México hace muchísimo tiempo, estoy hablando como la década de los 80s. Esto yo lo leí en un libro que me encontré en la biblioteca, pero sí fue sustentado porque investigué mucho tiempo después y sí efectivamente fue cierto. Inclusive lo sacaron en un programa especial en aquellos años. Lógicamente lo pintaron un poquito más, le pusieron más de sabor. Hace mucho tiempo en el canal de las estrellas todos los sábados pasaba un programa que se llamaba La Hora Macabra, La Telaraña, y un programa que en lo personal sí me impactó mucho, que se llamaba Televitiatros. Televitiatros era como una especie de novela, como tipo Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Pero esta historia yo la leí en un libro y que fue, ya después investigué y fue cierta. Se trataba de una niña que nació con un don muy especial, ¿no? Esta niña, conforme iba creciendo, empezó a desarrollar muchos dones de sanación. Recuerden que en la década de los 80s y los 90s envolvía un gran misterio a aquellas personas que podían sanar en nombre de algún santo, que hoy en día ya es algo muy normal, muy común, por así decirlo. En aquella época esa niña empezó con su mamá. Cierto día, ellos estaban cenando, lo que yo alcancé a leer, estaban cenando, y de repente su mamá se resbala y golpea la frente en la mesa. Entonces se le hizo una abertura, se le inflamó. A raíz de eso decía de que le daba constantes dolores de cabeza. Pero como típica persona mexicana, no pasa nada, no quiero ir al médico, todo va a estar bien. Esa niña dice que llega mamá, dice, mira cómo tienes. La tocó y empezó ya a rezar. Y después de haber terminado su rezo, dice la mamá, mi amor, se me ha quitado el dolor. Mira. Y dice que se toca, efectivamente la inflamación desapareció. Sí tenía la cortadita. A raíz de eso, ya saben, ¿no? México se empieza
a rumar, no, que es una niña que sana, que hay que ir a verla, que bla, 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 bla. Empieza a crecer su fama. El mal de ojo, el empacho, cosas así pequeñas que la gente en aquel entonces era algo minúsculo y lo hacía mayúsculo, hacía un rebrote en todo esto. Pasa el tiempo, la niña va creciendo y hacía milagros mucho más grandes de lo que ya te había contado. Hubo una ocasión que cuentan que llegó una persona que tenía un trabajo de brujería. Llega a esta vecindad, ya tenía su mamá un cuarto especial donde la niña trabajaba. Y llega, y nada más con verlo le dice, usted tiene un trabajo de brujería muy fuerte. El señor dice que se queda. A ver, dice, pero ni siquiera te he dicho nada. No se preocupe, yo lo estoy viendo. Venga, dice, acuéstese. En ese entonces esta niña ya tenía alrededor de 13 a 14 años, muy conocida en la Ciudad de México. Lo acuesta una especie como que de un colchón, una mesa, donde ella trabajaba. Y le dice, en estos momentos, usted tiene el estómago inflamado. Le dice, sí, he ido a médicos y no me recetan, pero no me baja nada. Me han hecho ultrasonidos, me han hecho placas, todo, y no sale nada. Pero es que usted tiene un trabajo muy pesado. Perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, aquí usted se va a acostar. Le voy a tener que hacer una operación espiritual. Le dice el señor, ok, está bien, perfecto. Lo acuesta, se pone una bata blanca. Y cuando empieza ella a tocar, empieza, dice el señor, a decir otras cosas en otro dialecto. Empieza a tallarle donde estaba el estómago. Y le dice, no vea, cierra sus ojos. Empieza a tocar, a tocar, a tocar. Usted no lo va a creer. Pero el señor, en este libro, en este caso, cuenta que de su estómago sacó como que una especie de bola de pelos. Dentro de esa bola de pelos venía una rata, que era lo que le estaba comiendo parte de su estómago y sus intestinos. Entonces, esto trascendió mucho más allá y mucha gente en aquellos años empezaron a llegar a su casa. Decía de que alrededor de 100, 200 personas llegaban diario y ella no quería atender a muchas personas porque se cansaba. Pero como la mamá era tan ambiciosa, dejó que mucha gente llegara. Entonces fue creciendo tanto la fama de esta niña que un viernes dice que ella empezaba a abrir apenas la puerta de su casa y mucha gente aglomerada. Se le empezó a acercar a ella, la querían jalar, la jalonearon. Entre esa multitud que querían tocarla, porque decían, no, dice, con tocarla te vas a sanar. Típico mexicano que siempre hace revuelo a todo esto, pues creyeron en esto. Y lo peor fue de que esa niña, en esta gran multitud, en esta gran aglomeración, la aplastaron, la asfixiaron y lamentablemente ella pierde la vida. Pero eso no queda aquí, no queda ahí. Al pasar de los días, dentro de su casa, decían los vecinos de esta vecindad, porque ella vivía en una vecindad, decían que de su cuarto se escuchaba y salía la voz de la niña que unos días antes había fallecido. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta de que por las noches el ambiente en esta vecindad cambiaba mucho. ¿A qué me refiero? Que la temperatura descendía demasiado y dicen que les daba un miedo, un pánico, un pavor pasar cerca del cuarto de esta donde la niña habitaba. Pero la mamá nunca, entre comillas, se daba cuenta que su hija, que el alma de su hija penaba dentro de esta vecindad. Inclusive, dice que muchos años después, esa vecindad fue derrumbada
y hasta hoy en día es un lote baldío. Y comenta gente de ahora, en ese entonces, que se veía vagar por ese lugar el espíritu de una niña vestida de blanco y la conocían como la Niña Santa. Eso fue alrededor de la década de los 80s, principios de los 90s, se lo puede checar, que verdad que es algo que ha dejado marcado muchísima gente. Bien, tenemos mensajes, dice Samuel Santiago, excelente trabajo y calidad del streaming. Cristian Solórzano Santiago, sí, efectivamente, es nuestro producer. Y dice Gerardo Guzmán, algo similar como la curandera de Pachita y las investigaciones de Greenberg. Pues parecido, mi estimado arquitecto, parecido, pero bueno. En el siguiente bloque vamos a entrar con lo que el paisano cuenta. Voy a contarle otra historia, otra anécdota, que verdad el auditorio nos hace posible de enviar todos, pues esto, inclusive en nuestro grupo de Voces del Más Allá, tenemos unas historias que ahorita las voy a leer, espero encontrar. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando a través del streaming. Y lógicamente por la frecuencia 101.9, nuestros amigos taxistas, mototaxistas, que verdad se suman cada día más a este proyecto. Ok. A ver, estamos retrocediendo. Dice, hace aproximadamente un año, mi esposo no tenía trabajo y nos pusimos a vender tacos. Dice, un sobrino llegó a ayudar un domingo y terminamos levantándonos todo. Guardamos las cosas y ellos se quedaron tomando unas cervezas en el patio de la casa. Ya todo estaba oscuro en la calle. En lo que entré a lavar y levantar las cosas, calculé más o menos el tiempo que platicaban y bebían. Cuando salí, alcanzamos a escuchar como cuando arrasan cadenas y los perros del callejón comenzaron a ladrar fuerte. A ellos se les erizó la piel porque dijeron que primero se escuchó un lamento. Esto fue entre las 11:30 y 12 de la medianoche. Esto es aquí en Juchitán. Ahí les va. Aquí en Juchitán ya había yo comentado desde hace muchos años, muchos programas atrás, que lo que hoy se le conoce como Avenida Efraín R. Gómez, estamos hablando del mero centro de la ciudad. Para toda aquella gente que no ubica, es la calle principal que conecta del puente Saúl Martínez, del puente Chico de Chillido, como le llamamos, hasta lo que es el Panteón Municipal Domingo de Ramos, y lógicamente agarra rumbo para la carretera que va hacia lo que es Unión Hidalgo. Esa calle, años atrás, se le llamaba la famosa calzada, así se le llamaba. Para todos aquellos que son nuevos, que apenas están escuchando nuestra programación de Voces del Más Allá, déjenme decirles que esta cuadra o esta famosa calzada tiene muchísimas historias. Esta historia que te voy a relatar en estos momentos, mucha gente no va a dejar mentir. Eso me lo contó un allegado a nosotros. Me dice que cierto día él tenía que irse a Unión Hidalgo, que también nosotros le llamamos por ahí el Estero, que también tiene su encanto. Dice que él eran como eso de 3, 4 de la mañana y tenía que llegar él a un rancho cerca por ahí de Unión Hidalgo. Entonces dice, es un primo, me dice, primo, no manches, dice, yo la neta, él vivía donde está ahorita la cancha del Calvario, por ahí vivía él hace mucho tiempo, y me dice, no manches, dice, yo salí de la cancha del Calvario, me fui todo lo que es la Independencia, y efectivamente, allí en la esquina, dice, de tu casa, ahorita está la casa de ustedes, que es la famosa calzada, dice, ahí yo vi que venía una carreta, carnal, me dice, pero venía se me hizo raro, porque como que venía del centro, lógicamente sentido contrario, no se puede venir, pero y vi a un señor que traía la carreta, y le dije, tío, ¿me puedes dar un ray? ¿Para dónde vas? Me dice. Le dije, pues yo voy rumbo para el Estero, por allá me voy a ir porque tú quieres un rancho, pero se me hizo tarde,
mi bicicleta se ponchó y ahorita pues no hay carro, no hay con qué, pero tengo que llegar, por favor, tío. Les dice, perfecto. Sí, dice, súbete, te llevo. Hermano, dice, me subí a esa carreta. Y pues para mí, yo venía, dice, sentado en la parte de atrás, viendo cómo nos íbamos alejando del centro, dice. Cuando llegamos a la parte de frente al panteón, para doblar, donde antes era el Cerezo, era la cárcel, y encaminarnos directamente hacia lo que es el estero, dice, empecé a sentir raro, muchos escalofríos, dice, porque empecé a notar que conforme iba avanzando la carreta, hermano, dice, los perros iban llorando, aullando, como que si realmente vieran algo, como que, no manches, se me erizaba mucho la piel. Y yo, pero lejos, güey, me dice, lejos. Cuando llegamos ya parte del estero, recuerden que hay un puente, tenían que subir, algo me dijo, bájate. Y yo no le tomé importancia. Pero como que una voz, alguien me avisaba. Yo no iba platicando con el señor, dice, porque el señor, no sé qué mosca le picó, venía muy quieto. Y dije, pues a lo mejor, mesando el rap, pues no voy a hacer plática. Yo en mi mundo y él en su mundo. Cuando ya me tocaba bajarme cerca del rancho, yo le dije, tío, aquí bajo. Pero eso yo estaba yo de espaldas, güey. Y de repente, tío, aquí bajo. Nada. Cuando dice, volteé, hermano, te lo juro, Dani me dice, no vi a nadie, güey. Y cuando voy viendo, carnal, ni la yunta de los bueyes estaba, era pura carreta en la que yo iba avanzando. Lo que hice, me aventé, rodé. Cuando yo me levanté, hermanito, de esa, ya no había ninguna carreta. Entonces, de ahí Daniel me dice, la neta me espanté mucho, me llevó mi mamá a santiguar y me dijeron de que era la famosa carreta de la muerte que me estaba llevando. Pero dice, jamás le vi la cara del señor, sí escuché su voz porque sí. Dicen entonces, pues estaba oscuro, carnal, me dice, casi no había mucha luz, como lo hay ahorita, no hay mucha iluminación. Pero sí dice, me espanté, hermanito, dice, desde ahí le tuve pánico a las carretas y desde ahí ya no me fui temprano al rancho de mi mamá, dice. Ya mejor esperaba que dieran las 7, las 8, a esa hora me iba. Bien, las 9 de la noche con 16 minutos, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Después del corte, escucharemos lo que el paisano cuenta. La historia que usted nos envía a través de, ya sea nuestro correo electrónico, narniaproducciones@hotmail.com, o bien a través de nuestro WhatsApp al 971-164-8016. ¿Tienes alguna historia? Mándanos como nota de audio y con muchísimo gusto lo vamos a proyectar aquí en la estación para que todos conozcan tu caso. Voy al corte, regreso enseguida. Soy Daniel Regud. Esto es Voces del Más Allá. Regresamos. ¿Escalofríos? En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá. De regreso en tu programa Voces del Más Allá, Más Allá. Bienvenidos al segmento Lo que el paisano cuenta. En este segmento te invitamos a que nos cuentes tu historia de terror o vivencia paranormal. No, pues lo que pasa es que un día una vecina nos contó, me platicó lo de el pacto con el demonio, ¿no? Con el diablo. Comunícate con nosotros. Envíanos un correo electrónico a narniaproducciones@hotmail.com o envíanos una nota de audio a nuestra fanpage Voces del Más Allá Juchitán y forma parte de esta serie de relatos, Lo que el paisano cuenta. Lo que el paisano cuenta.
Esta fue una historia que yo escuché sobre dos hermanas. Ellas vivían juntas. Eran la hermana mayor y la hermana menor. Esta historia la contó la hermana mayor. Ella dice que un día, era jueves, su hermana menor le pidió permiso, le avisó que se iba a ir de campamento con su novio y con sus amigos durante todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, y que iba a regresar este lunes. La hermanita le dijo que pues allá al lugar al que iba no había señal, que pues si ella intentaba marcarle pues no le iba a contestar porque pues no se iba a poder. Entonces su hermana mayor le dijo, ok, está bien, no hay problema, vete con cuidado. Llegó el viernes y pues la hermana mayor se fue a trabajar como cualquier otro día y su hermana menor se fue desde temprano con su novio al lugar donde iba a ser el campamento. La hermana mayor vuelve del trabajo por la noche y se encuentra a su hermanita en su casa y le pregunta, ¿qué pasó? ¿No que te habías ido de campamento con tu novio? Y ella le dice, sí, pero ya regresé. Y su hermana mayor le pregunta, ¿te peleaste con él? No, le contestó ella. ¿Todo bien? Ok, le dijo su hermana. Ahí quedaron las cosas. Luego llegó el sábado. La hermana mayor estaba haciendo la comida y vio que su hermana estaba en la sala y le dijo, ¿vas a comer? Y su hermanita le contestó, no tengo hambre. Y se subió a su cuarto y se encerró. La hermana mayor no le tomó mucha importancia porque pues dijo que era un berrinche, que a lo mejor y sí se había peleado con el novio y estaba molesta y no quería comer por berrinche. La hermana mayor tenía su habitación justo enfrente del cuarto de su hermana menor. Entonces cada que ella subía a su habitación, pues veía que su hermanita estaba sentada en su cama, todo normal. Para el domingo, la hermana menor seguía sin comer y pues su hermana mayor ya estaba preocupada y le marcó a su mamá y le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mi hermana no quiere comer. Desde el viernes que dijo que se iba a ir de campamento, se regresó y anda muy extraña, no sé qué tiene. No quiere comer, casi no habla. Y le dijo su mamá, pues ¿sabes qué? Vengan a cenar, para que a ella se le baje el berrinche, vengan, las invito a cenar. Ok, dijo la hermana mayor, fue y le habló a su hermanita que estaba en su cuarto y le dijo, ¿sabes qué? Nos invitó a cenar mamá, arréglate que vamos a ir. Y le dice a la hermana, no, pues es que yo no tengo hambre. Y le vuelve a preguntar, ¿te peleaste con tu novio? No, le dijo su hermana, estamos bien. Bueno, le dijo, entonces te dejo. La dejó en su cuarto, sentada en la cama, y ella se fue a dormir a su habitación. Para el lunes en la mañana, la hermana mayor recibió una llamada. Era el novio de su hermana menor y le dice, hasta ahorita puedo marcarte porque apenas pude salir del lugar. Algo le pasó a tu hermana. Y la hermana mayor se queda como, sí, me lo imagino, ustedes están peleados, ¿verdad? Por eso no quiere hablar conmigo. No, le dice el novio, no estamos peleados. Lo que pasó es que desde el viernes, cuando nos metimos a bañar al río, ella se subió en una roca y se resbaló y se cayó. Se golpeó la cabeza y no habían podido encontrar su cuerpo porque la corriente se la llevó. Hasta ayer lograron encontrar el cuerpo los bomberos. Y la hermana mayor se quedó así como de, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás jugando esta broma? No me estés engañando. Y su novio le dice, y el novio de la hermana menor le dice, no estoy jugando, es de verdad. El viernes llegamos y ese mismo día nos metimos a bañar al río, pero ella ya no salió. Hasta ayer que los bomberos pudieron rescatar su cuerpo y hasta hoy te puedo marcar porque apenas salí del lugar donde estábamos de campamento, puedo tener señal. Entonces la hermana mayor le dice, no es cierto, si yo desde el viernes la vi que estaba aquí en la casa, habló conmigo, ha estado en su cuarto, hemos platicado. Y le dice el cuñado, no, es imposible, ella falleció desde el viernes y apenas encontraron su cuerpo. Entonces te imaginarás el shock de la hermana mayor al saber que su hermanita estaba pues muerta desde el viernes y que convivió 3 días con el espíritu de su hermana. Lo que ella hizo fue colgarle a su cuñado e ir al cuarto de la hermana. Cuando fue al cuarto, ella ya no estaba. Lo único que encontró, es lo que ella cuenta que encontró, fue un charco de agua al pie de la cama de la muchacha.
muchacha. Fue lo único que encontró. En ese momento ella empezó a llorar, estaba desesperada, se sentía confundida porque no podía explicarse cómo es que pudo convivir 3 días con el espíritu de su hermana y que no se haya podido dar cuenta. Es un poco extraño que no le hayan dicho desde el momento en que la hermana falleció. Otros dicen que quizá el novio le hizo algo o no se explican por qué sucedió esto. Pero pues sí es una historia un poquito fuerte porque es raro, pero no es la primera persona que convive con un espíritu después de haber fallecido. Lo que el paisano cuenta. Amigos, pues bueno, acabamos de escuchar lo que el paisano cuenta. De verdad, son cosas y relatos que de verdad nuestro mismo auditorio pues hace el favor de enviarnos. Y déjenme decirles que pues, son casos relativamente nuevos que están sucediendo. Vuelvo a reiterar, hay muchísimas historias, nuestros abuelos, abuelas, paisanos, amigos nos han contado. Juchitán es un lugar muy padre en cuanto a ese tipo de fenómenos paranormales que se han suscitado. Lo que les voy a contar ahorita me lo acaba de recordar un amigo, saludando a nuestro amigo el Chilango, que él es taxista ruletero, que ya programas anteriores estuvo con nosotros acompañándonos. Fíjense, me estaba diciendo precisamente en el transcurso de la semana, me dice Regut, dice, estuve viendo tu programa la semana pasada y vi que se escuchaban cosas, pasaron cosas muy feas, que verdad en tu programación siempre ha sucedido, pero ese mismo día, dice, por la noche, sabemos que aquí en Juchitán es Juchitán de las pachangas, y dice, yo tenía que llevar a un músico que acababa de tocar, ya era pasadita de la medianoche, dice, y yo no sé, usted que me está escuchando por radio, vamos a enfocarnos a quinta sección, ¿no? Lo que es la famosa calle donde está un famoso lavado de autos Juquilita, no recuerdo, es Insurgentes esa calle, no recuerdo si es Insurgentes por ahí, usted corríjame si me estoy equivocando, pero el chiste dice que esa noche él llevaba a un músico, lo iba a llevar, valga la redundancia, a lo que es ese Shadani, nos volvemos a abocar a Shadani, y me dice, iba yo con el chavo, él iba de mi copiloto. Como siempre nosotros, como buen mexicano, tenemos la manía, cuando viajamos en taxi o en cualquier carro, si eres copiloto te recargas, sacas tu codo, sacas tu mano a la ventana, no así te vas sentado. Entonces dice él, íbamos pasando por ese lavado, al dar la vuelta estaba completamente oscuro, no había nadie, no había gente. Cuando en una de esas, dice, se escucha ¡plas! Como que alguien le pegara, dice, en lo que es la parte de esa parte, ¿no? Del codo. Y no manches, ¡ay! Lo que hice, güey, me dice, fue estacionarme, encender la luz, y cuando vamos viendo, tenía marcado el chavo las manos. Dice, ¿quién te pegó? Pues no hay nadie, güey, dice. Le entró un escalofrío que hasta el día hasta toda esa noche, dice, en el rumbo de la carretera iban rezando, iban pidiendo, porque si se espantó, pues imagínense de la nada que lleguen y te golpeen, si es algo muy, muy feo. Es lo que nos cuenta nuestro amigo el Chilango. Muchísimas gracias por enviarnos su mensaje, su vivencia. Ok, a ver, los mensajes, estamos leyendo. Recuerden, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia? Comunícate al 971-104-7692 o directamente a nuestra línea privada 971-164-8016. Hoy es noche de relatos y te voy a contar otra historia. Es una historia trágica. Cuando usted, señora, señor, queda viudo muy joven, pero ya tiene hijos, debe de tomar en cuenta con quién se va a volver a juntar, con quién se va a volver a casar. Lamentablemente los que salen perdiendo aquí son nuestros hijos, son los niños, los más vulnerables, los que más salen afectados en esta relación. La historia se remonta a unos años atrás, no mucho, unos añitos, unos 10 años atrás. Eso sucedió aquí en Juchitán. Voy a omitir nombres. Voy a omitir porque eso me lo
me pidieron que bajo el agua. Esta chica vamos a ponerle nombre Mónica. Mónica lamentablemente pierde a su esposo en un accidente automovilístico. No, este chico se dedicaba a bajar instalaciones, a hacer instalaciones eléctricas en diferentes partes del Istmo de Tehuantepec. Pero lamentablemente al regreso el chico pierde la vida en un accidente automovilístico. Hasta ahí todo bien. Yo no entiendo por qué algunas mujeres no pueden lograr el luto, guardar luto por lo menos 1 año, 2 años de las personas que han fallecido, de sus parejas, por así decirlo. Ni pasaban 3 meses de haber fallecido el chico. Mónica se enamora profundamente de un chico que de verdad ante los ojos de la sociedad estaba mal. Era una persona que le gustaba las drogas, que le gustaba el alcohol. Hacía muchas cosas fuera de lugar. Pero Mónica había procreado un hijo con su esposo recién fallecido. El niño, por lógica, pues estaba dolido la muerte de su papá y esperaba que mamá le guardara cierto luto, cierto respeto, pues a su esposo, a su papá. Y eso no fue el caso. Ella empezó a frecuentar constantemente a este chico y para no hacerte el cuento tan largo, ellos lograron juntarse para vivir en concubinato. Pasan los días y esta Mónica se percata que su hijo empieza a tener ciertos moretones en partes del cuerpo. Le dice, ¿qué te pasó? El niño por lógica estaba siendo amenazado por parte de su pareja y le dice, es que me caí, es que me golpeé, por miedo, lógicamente. Ella pues le decía a su actual pareja, oye, si se cayó el niño, sí, se cayó, no pasa nada, no, es hombre, tiene que aguantarse, el típico machista. Este niño, lo que comentaron las vecinas, era de que a veces lo encontraban llorando afuera de su casa sentado, pidiéndole a Dios, así, gacho que un niño diga, pidiéndole a Dios que falleciera, pidiéndole que bajara a su papá del cielo para protegerlo, o pidiéndole que se lo llevara para que estuviera más cerca de su papá. Les cuento esto y siento una presión en el pecho. Conforme van pasando los días, Mónica se empieza a enamorar de este cuate cada vez más y consigue quedar embarazada de él. Perfecto, todo iba bien. Pero lo más gacho es que el niño sacaba la peor parte de esta historia. Hasta que un día este cuate no aguantó en la ira de todo porque el niño le dijo que no iba a ir a comprar unas cervezas de él. Él se molesta y lo empieza a golpear. En una de esas el niño cae, golpea la nuca en el borde de la cama y lamentablemente fallece. Este güey no dice nada, se queda completamente callado, recuesta al niño en su cama, la cama del nene. Cuando Mónica llega del trabajo le dice, ¿qué crees? Que no sé qué le pasó al niño. Lleva rato durmiendo y no despierta. Ya lo fui a sancolotear, ya fui eso, ya fui lo otro. Ella van a checar al nene y efectivamente el niño ya estaba frío. Pero tenía una contusión, que se llama contusión, un golpe en la nuca. Y de la nariz le empezó a brotar la sangre. Entonces van con el médico, cuate de este chavo, y pues nada más dijeron de que el niño se había tropezado, que se había caído, se había golpeado,
y que el niño según se fue a acostar a su cama y a las horas que él según sale y regresa ya encontró al niño así, ¿no? Entonces, aquí para generar una carpeta de investigación tarda muchísimo, a veces se les da el carpetazo, pero eso no acaba aquí. Entierran al niño, le hacen todo, y cuando pasa el tiempo, nace el bebé de esta pareja. Fíjense hasta dónde son las cosas. Nace la bebé, le compraron su cuna, adaptaron todo, se olvidaron del niño y se olvidó de su expareja, se olvidó de su hijo. Le dio más prioridad a la nueva nena, lógicamente en compañía de su nueva pareja. Pasaron algunos meses, lógicamente aquí nosotros, y yo siento en cualquier estado, cuidan mucho a los bebés por las noches porque dicen que a veces andan las famosas brujas, andan los nahuales oliendo la carne fresca de los niños y bueno, amanecen con moretones X y cosas. Pasaron unos días, unos mesecitos, y de repente por la madrugada decían que se escuchaba el llanto muy fuerte de la bebé, que pegaba unos gritos y se paraban, encendían las luces, no veían a nadie, nada. Esto era muy frecuente, muy constante, inclusive se percataban de que la nena tenía algunos moretones en los bracitos, en los piecitos. Entonces atribuían aquí en Juchitán, tierra de nahuales, decían, no, pues ha de ser un nahual, ha de ser el famoso chango que anda brincando de casa en casa. Hay que ponerle unas tijeras en forma de cruz, hay que poner ajos, hay que poner... Pero lo más gacho es que no era ningún nahual que andaba cerca. Hasta que cierta noche, este cuate, como hoy, viendo las peleas de box hasta altas horas de la noche, se percata de que la nena empezó a llorar. Él se levanta y según va hacia el cuarto donde estaba durmiendo Mónica y el bebé. La bebé. Al momento de él abrir la puerta, él nota que su mujer estaba completa y profundamente dormida. Abre y cuando ve a los pies de la cuna, ve la silueta del niño que había fallecido unos meses atrás. Él se queda paralizado. Le dice, tú ya estás muerto. El niño dice que jamás le contestó, simplemente lo quedaba viendo con una mirada muy penetrante, con esa mirada de que sientes de que ya no vas a pasar. Y eso sucede constantemente. Él no decía nada, se quedaba completamente callado, no decía nada. Hasta que ya fue tanto el tormento que él sentía y la culpabilidad que le confesó a Mónica lo que había sucedido. Y le dice, ya sé por qué nuestra nena llora mucho. Y le dice Mónica, ¿y por qué? Tu hijo, fulano de tal, viene por las noches a molestar a la nena. Pero eso no es posible, él ya falleció, estás malo. Dice, ya no aguanto. Pero te voy a decir la verdad. El niño pereció por esto. Yo lo empujé, estuvimos discutiendo, lo empujé y golpeó la cabeza. Ahí fue donde se rompe esta relación. Demanda a esta señora, a este cuate. Se va al tambo. Pero lamentablemente decían que en esa casa se fueron ellos ahí. Pero decían que por las noches se veía rondando al finadito. No. Yo no sé si hasta hoy en día aquí en Juchitán siga pasando ese caso, pero lo que sí sé es de que a veces lo que hacemos en esta tierra lo vamos a pagar. Tarde o temprano la justicia llega, la justicia divina. Tarda, pero es seguro.
Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más a través de Voces del Más Allá. Soy Daniel Regut. En un momento más, después del corte, te voy a contar un relato de una estación de radio donde de verdad hubieron muchos casos paranormales que hasta hoy en día está cerrada. Esta estación no es de Juchitán, es de otro estado, pero te voy a poner todos los pormenores. No te despegues, soy Daniel Regut, esto es Voces del Más Allá en Noches de Relatos. Regresamos. Escalofríos. En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá. www.lachidorradio.com y a través del streaming en Voces del Más Allá Juchitán, Daniel Regut, y obviamente también por Lachidor Radio. Tenemos un mensaje que nos acaba de llegar, una historia. Dice: hola, buenas noches, espero me ayuden. Dice: hace ya casi un año nos cambiamos de casa y desde que llegamos a donde ahora vivimos ocurren cosas muy extrañas. Tengo un bebé de 3 años, un día se quedó mirando fijamente hacia la escalera que da para las recámaras. Yo le dije: ¿qué ves? Y me contestó: la niña, mamá. Le dije que en dónde estaba y él se agachaba para buscarla y me decía: ahí, la niña. Él no sabía decir niña, pues en donde vivimos hay solo niños, dice. Y siempre se referían a ellos como niños al no saber pronunciar bien su nombre. Entonces se me hizo muy extraño escucharlo decir la niña. No le tomé importancia, pero sí me dejó inquieta. Y le dio miedo a mis otros 2 hijos que también buscaban a la niña. En las noches se ve algo que se arrastra por las habitaciones, algo negro que me causa escalofríos, y se escucha como que suben al área de lavado, ya que las escaleras están dentro de mi casa. Se escucha como tiembla, como cuando nosotros subimos en la parte de hasta arriba. Hay una tercera recámara, tiene candado y nadie puede entrar ni siquiera al aire. Dice, ya que está todo cerrado. Lo extraño es que abren las puertas del baño y las cierran de la nada y el aire no entra, entonces eso es lo más extraño, dice. En la noche se escucha cómo tocan las ventanas de las habitaciones como con uñas y así puedo contarles todo lo que pasa. Los vecinos nos dijeron que hay una niña, pero mi esposo dice que ella no hace daño, solo está tranquila, pero hay alguien más, dice, esa cosa que hace ruido y se arrastra, dice. Al momento de estar escribiendo esto, lo noté frente a mí mirándome y sentí escalofríos y miedo. Sé que pocos creen, pero si están, dice, aquí es porque lo han vivido en carne propia. Yo también creía, no creía nada, que lo que viví es muy raro, pero te acostumbras a todo lo que pasa. Dice, mi esposo tiene un don y desde niño ve una niña colgada. Dice que esta niña ya desapareció, pero él tiene el don de ver y sentir todo esto. Dice. Lo demás que nosotros podemos sentirlo y lo buscan, le piden ayuda, los ayuda, si está en sus manos, lo hace. Pienso que mi hijo es el más pequeño, tiene ese mismo don, pues los veo porque aún no se le entiende al 100, dice, no sabe con exactitud qué nos quiere decir. Gracias, Regut, dice, por leerme. ¿Cómo la ven? Vuelvo a reiterar, como yo le dije desde el principio, hay personas que tienen ese don de poder sentir vibraciones, de poder sentir personas que nos acompañan. Pero bueno, gracias por estarse comunicando y estarlo enviando. La última historia que te voy a contar, esto sucedió de verdad en la Ciudad de México. Como yo te decía, las estaciones de radio tienen como que algo de misterio. Tienen algo que de verdad te deja completamente atónito. Yo les decía desde un inicio del programa que hay muchas personas que se enamoran de su trabajo, se enamoran de algo que de verdad pues les ha costado. A ver, tenemos una nota de audio, vamos a ponerla, mi estimado Chris. A ver, a ver si se escucha, Chris. A ver, ya te la estoy poniendo. ¿Nada? No me deja. A ver. No, como que ¿tenemos problemas con esto? A ver, mejor directo de acá, hermano. O sea, a ver si se logra escuchar.
Me acaban de enviar esta nota de audio. Pues me pasó algo ahorita saliendo de la guardia del trabajo. Ya, primero que nada, saliendo del Cali de Tehuantepec, pasando una famosa radiodifusora que se encuentra en Tehuantepec, hay una persona parada ahí, pero del lado de mi carril estaba parada nada más, pero no hacía señales ni nada, pero no volteaba hacia donde estaba mi carro, sino volteaba hacia el otro carril. Pero hay que tener cuidado, no sé que sean los migrantes pero estaba sola. No lo llegué a ver, traté de voltearlo y no verlo, pues esa fue una. El otro fue en el entronque de la base aérea, se me sale un animal, aparentemente un gato, no sé qué sea, pero la verdad que venía, traté de esquivarlo, pero gracias a Dios no venía en un carro, tanto de mi carril como el otro carril. Traté de esquivarlo, pero no pude. Probablemente habrá sido un gato, pero bueno. Y pues pasé más espacio de Pepe Lolita. Afortunadamente, pues gracias a Dios no pasó mayores, pero bueno, ya estamos aquí en Juchitán con la bendición del Altísimo. Saludos, buenas noches. Bueno, pues ahí está otra persona más del auditorio que nos envía su mensaje. Muchísimas gracias. Ay, Eden. Perdón. Eden, se me borró tu mensaje, mi estimado, pero lo leí la vez pasada. Ya lo habíamos dicho. Ya que estamos a punto de terminar. Bueno, ya vamos a empezar con los problemitas de la garganta. Vuelvo a reiterar, 2 horas hablando, pero bueno. Bueno, ahorita en el mensaje tocó acerca de las radiodifusoras. Vuelvo a reiterar. Esa historia sucede en la Capirucha Mexicana, en una conocida estación de radio. Pero déjenme decir, ay, güey, miren cómo se ven. A ver si logran percatar la cámara. A ver. Se ve medio raro. Bueno, en una ocasión, ahora sí, dijera el buen Piolín, en una noche tormentosa, estábamos laborando en esta estación cuando de repente cae un rayo. A veces las estaciones de radio tienen sus famosos pararrayos y a veces la tienen, pero con el sol, con el viento y todo, se empiezan a romper y se empiezan a fracturar. Lamentablemente, este cuate estaba transmitiendo completamente en vivo y cae este rayo. Al momento de caer, se electrocuta y fallece. Pereció en el lugar de trabajo. Siempre se ha dicho y se ha tenido la costumbre que en las estaciones de radio muy grandes son transmisores, de verdad, en aquella época eran transmisores muy grandes, ¿no? Y entonces, según se tiene ¿cómo podemos decirle? La creencia de que una persona en una estación de radio cuando fallece, a veces su espíritu o su alma queda atrapado en ese transmisor. Y lo más curioso, fíjense, que este chico fallece, se entierra, la estación vuelve a cambiar equipo, se vuelve a estar en funcionamiento, y lo más raro, que habían pasado prácticamente como un año de haber perecido este chico en esta estación, cuando de repente, así, sentados en la estación de radio, había un programa igual de lo paranormal, cuando de repente todos estaban comentando, estaban platicando, y se filtra un audio. ¡Ayuda! Y todos se quedaron viendo. O sea, fue tan sorpresivo. Lógicamente en ese entonces no había el streaming, no se transmitía en cámara, sino simplemente era por la estación de radio. Y el auditorio empezó a mandar los mensajes. Oigan, ¿quién está haciendo ruido, que está pidiendo ayuda? Y todos, no, güey, pues tú, no, nadie, a ver, tú, nada. Seguían ellos comentando. Y de repente, hola. Y hubo un momento
el que ellos estaban tocando un tema de igual forma de almas perdidas, de almas, pues ahora sí, vagabundas, por así decirlo, cuando así a su lado en la cabina máster estaba el operador. Cuando ellos voltean, escucharon un sonido como que un ceseo, no se le entendía muy bien, y dice uno de ellos, escucha, ¿están escuchando, amigos? A ver, operador, súbela al micrófono porque a ver, cállense todos. Sí, se empezaba a escuchar la vocecita de alguien, de una persona. Y dice, bueno, o sea, ya ven las groserías, ¿no? Al aire. Cuando uno de ellos voltea hacia la cabina máster, donde está el operador, estaba el operador sentado, y a espaldas de él, en aquellos años, se tenía como que una especie de mueble donde se insertaban los LPs o los CDs, ¿no? Para poder tocarlos dentro de cabina. Entonces cuando este güey voltea, dice, no, man. Dice que él vio a la persona que había fallecido años atrás ahí. Y cuando él grita, el chavo de cabina máster voltea hacia atrás para ver. Y dicen claramente se escuchó y ellos vieron cómo toda la estantería de discos se empezó a caer. Discos, LPs, CDs, todo esto. Y fue algo muy raro porque todo esto fue en una transmisión completamente en vivo en esta emisora Radiorama. Y entonces ahí fue donde, de verdad, vuelvo a reiterar, en la mayoría de las estaciones de radio suceden casos paranormales. Se abren puertas, cierran puertas, mueven sillas. A veces en el control master, y eso no me lo va a dejar mentir Cristian, que a veces tú llegas, porque sale el operador, llegas tú, y en radio tenemos como que un parámetro de cómo dejar una mezcladora para que esté sonando. Y a veces tú llegas y de repente ya te movieron algo, ya te desconectaron algo, y preguntas al compañero que se, oye, ¿tú dejaste? No, güey, yo te lo dejé bien, eso. Entonces hay casos paranormales siempre en las estaciones de radio. Otra cosa que las personas no quieran darlo a conocer o no quieran aceptar que hay espíritus o hay entes que estén moviendo las cosas, eso ya depende de ti. Bien, amigos, estamos llegando a la recta final de Voces del Más Allá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, para mí es un gran honor poder estar con ustedes todas las noches de los sábados, estar compartiendo, pues ahora sí, las leyendas, las historias. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, y le sigas dando like. La próxima semana, en el transcurso de esta semana, vamos a estar subiendo el tema que vamos a tratar en el próximo programa. Pero te invito a que por favor compartas nuestra transmisión, dales like, comenta y síguenos también por nuestras plataformas en YouTube. Nos localizas como Daniel Regut. Ahí vamos a estar subiendo los programas ya grabados del día sábado. Posteriormente el día domingo ya estarán para que tú lo puedas ver, puedas escuchar. E inclusive hay mucha gente, mucho auditorio que dice, oye, yo escuché tu retransmisión o vi tu retransmisión y fíjate que escuché una voz o fíjate que vi algo o se movió algo. Pues les vamos a agradecer, de verdad, que nos compartan todos sus comentarios. Pues bueno, llegamos a la recta final. Muchísimas gracias a Narnia Producciones, Lajidor Radio, también en el área técnica, el buen floor manager Cris Olórzano, Jenny también, que nos acompaña siempre, y a todos ustedes, de verdad, por permitirnos entrar a su casa, a su hogar, a su trabajo, en su auto, donde quiera que usted nos vea. Muchísimas gracias. Yo le deseo que tengan una excelente semana, de verdad de muchísimo éxito y sobre todo que Dios me lo bendiga. Recuerde, no estamos solos en este mundo. Así es que piensa bien con quién vas a estar hoy en la noche. Soy Daniel Regut, que tengas un excelente fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Voces del Más Allá. Hasta la próxima. Buenas noches. Hay muchas historias que contar, pero solo los valientes las escuchan. ¿Te atreves? No te pierdas la próxima emisión
con más relatos escalofriantes, terror, suspenso y mucho miedo. Voces del más allá. Voces del más allá.